bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Estoy en otra zona de confort donde pueden escuchar los ruidos. Me gusta que los vídeos sean reales. Y quiero hablar acerca de verdades sobre algo que muchos no han escuchado. Creo que este tema tomará muchos minutos. O sea, quiero explicarles algo muy importante. Nosotros solamente hablamos verdad en Cristo. Sea que la gente escuche o dejen de escuchar. O sea, que no debe ser un problema para nosotros. Porque no predicamos para los hombres, predicamos para Dios. Entonces, el que es de Dios escuchará el mensaje. Y el que no es de Dios rechazará el mensaje. Son cosas que han venido ocurriendo. Por tanto, nosotros no tenemos que preocuparnos porque cierta gente rechaza los mensajes de Dios. Solo debemos hacer lo que nos manda el Señor. Quiero hablar acerca de el bautismo del agua. Y la verdad, lo que van a escuchar aquí es muy sorprendente, pero son revelaciones de Dios. Por ejemplo, en las Escrituras nos han hablado siempre del bautismo del agua. El bautismo de Juan, que todos conocemos. Pero hay que decir a la gente que hay tipos de bautismos. Y estos bautismos se hablan aquí en las Escrituras. Simplemente esto es porque los falsos maestros y falsos profetas han venido y han tergiversado la palabra de Dios. También hay que decir que hay muchos que les falta conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nosotros, que hemos vivido situaciones en Cristo, tenemos que hablar la verdad. Por ejemplo, en las Escrituras nos hablan acerca del bautismo de Juan. También el Señor habla aquí en los libros de los Evangelios, en el libro de Juan, el profeta, habla del bautismo del agua. O sea, aquí hay una escena donde Cristo habló con Nicodemo, que le dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu Santo. Este bautismo es totalmente diferente al bautismo de Juan. Y es algo que mucha gente desconoce hasta hoy. ¿Por qué? Porque muchos afirman cosas que ni han oído ni han visto. Y así es como han llevado el Evangelio de generación en generación. Después de Cristo, que vino a enseñar toda la deidad de Dios, pero hubo secretos que solamente fueron guardados para los que aman al Señor en verdad y en espíritu. Y los apóstoles fueron uno de ellos que han llevado este mensaje de generación en generación, hasta nuestros tiempos. Muy poca gente conoce estos misterios. Y para vivir estas cosas se ha de sufrir bastante. O sea, el desierto es el lugar donde Dios revela todas las cosas. Siempre hablaré del desierto, porque ahí es donde una persona se convierte en un verdadero creyente, un verdadero hijo e hija de Dios. Por ejemplo, quiero leer el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, el verso 17. Ese es el famoso verso que todo el mundo conoce. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este verso bíblico, desde tiempos remotos, después de Cristo, la gente sabe que una vez que alguien ya se ha bautizado, ya es nueva criatura en Cristo. Esto lo sabe casi todo el mundo. Desde que soy niño en la fe, nunca he escuchado a alguien explicar bien acerca de este verso bíblico. Lo único que nos han dicho es que una vez bautizado, ya eres nueva criatura en Cristo. Pero no es la verdad.
el misterio que hay en este verso bíblico es grande. Es el mismo que Jesús le dice a Nicodemo. También podéis leer en el libro de Juan, el mismo libro de Juan el profeta, en el capítulo 7, verso 38. O sea, podéis ir leyendo, vais a encontrar muchas cosas. Pero dentro hay misterio. Jesús estaba adelantando cosas que iban a suceder. ¿Qué pasa? El bautismo de Juan, creo que ya explicaron muchas veces esto. El mismo Juan dice que yo os bautizo con agua, pero el que viene después de mí os bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. O sea, hay que entender estas cosas. El bautismo de Juan, como lo ven muchos hoy, este bautismo solamente es conversión. Hay que seguir explicando estas cosas. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en la confusión. El bautismo de Juan solamente se habla de conversión. O sea, cuando una persona hace frutos dignos de arrepentimiento, esto se llama conversión, simplemente. La forma que Juan bautizaba a la gente era para arrepentimiento de pecados. O sea, una conversión, un arrepentimiento genuino, donde una persona, Dios le llama, que ya puedes entrar, ahora empiezas a hacer la obra. O sea, si no se explica estas cosas, vamos a seguir creyendo cosas que no son. Y mucha gente, muchos hermanos y hermanas en la fe, escogidos y escogidas, ya han hecho mucho daño al cristianismo en el mundo entero. Porque en el bautismo de Juan nos han dicho que ya eres nueva criatura, pero no es verdad. Vamos a ser un poco conscientes en algo. Amados hermanos y hermanas en la fe, cuando una persona se bautiza con el bautismo de Juan, yo creo personalmente, amar que nosotros no queremos ser guiados por el Espíritu Santo con nuestras conciencias, hay que hablar un poco con lógica. Vamos a utilizar un poco la lógica. Cuando una persona se bautiza haciendo fruto digno de arrepentimiento, el mal sigue habitando en él. O sea que una persona no puede ser nueva criatura en Cristo mientras que el mal sigue habitando en él. No es posible esto. Cuando una persona se convierte, ahí es donde empieza a vivir en el Señor. Ahora tiene que empezar a luchar contra lo que está dentro de él. ¿Por qué? Porque el mal sigue habitando. Entonces, hay un tiempo suficiente donde tienes que ir en el Señor. O sea que tienes que trabajar tu carácter desde este entonces, porque vas a aprender mucho. Esto puede pasar, digamos, 5, 6, 7 o más años. ¿Para qué? Para que tú llegues a ser perfecto. O sea, vas a pasar muchísimo tiempo trabajando tu carácter porque no es fácil para nadie. Esta es la primera parte, o sea, la conversión es una primera parte en el Señor. No te hace nueva criatura. Simplemente pasas a ser un hijo de Dios para obrar. Por ejemplo, si eres un escogido o una escogida del Señor, el Señor tiene que llevarte ahora. Te bautiza con el fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú seas un predicador. Y a través de tus prédicas vas a ir aprendiendo cosas. O sea que necesitas mucho tiempo. Después de haber predicado el Evangelio, después de la conversión, por ejemplo, como el caso de Pablo, una vez que se arrepintió, fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, Pablo entró a predicar. Y una vez estado un poco con los hermanos, le impusieron las manos y recibió el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Y entonces fue constituido predicador y salió a predicar. Aún no era nueva criatura en el Señor. O sea que es un primer periodo donde alguien tiene que pasar haciendo la obra, trabajando su carácter. ¿Por qué? Porque aún no tiene suficiente conocimiento. Solamente va llamando a la gente al arrepentimiento. Entonces,
después de esta obra, llegará un tiempo que el diablo viene a ponerte a prueba. Una vez que entras en el desierto, ahí es donde viene a empezar la nueva vida. Allí es donde empiezas a luchar contra el enemigo de las tinieblas. En este proceso, ellos te están purificando de una manera que ellos mismos no entienden, haciéndote sufrir, trabajando tu carácter. En este lugar, tienes que alcanzar un nivel máximo donde el Señor te purifica hasta que nace un nuevo hombre dentro de ti. Por eso aquí en el verso 17, en 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay que escuchar esto, es muy importante. Por ejemplo, podemos entrar en el libro de Juan. Voy a leer el libro de Juan, el profeta Juan, en el capítulo 7, el verso 38. Dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Escuchen, yo no creo que ninguno de nosotros, cuando se convirtió a Cristo con el bautismo de Juan, sintió que las aguas vivas corrían dentro de él. Esto nadie lo sintió nunca, nunca. Pero Cristo dice algo aquí misterioso: dentro de él correrán aguas de vida eterna. O sea que es una cosa totalmente diferente, y esto se recibe en el desierto. Que una vez este nuevo hombre nace en ti, o sea, tú naces dentro del agua, aguas de vida eterna. Ahí es donde se hace una nueva criatura en el Señor. Lo mismo, si vamos en el libro de Juan, el profeta, otra vez, en el capítulo 3, en el verso 3 al 5 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria al Señor. Escuchen esto, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos han contado muchos cuentos de hadas. Nadie puede ser nueva criatura en el Señor por el bautismo de Juan. O sea, os hablo con misterios, cosas que he vivido en el Señor. El que es nueva criatura en el Señor, lo nace en el desierto. O sea, ahí nace un nuevo hombre, después de ser purificado al máximo. Dentro de uno, un nuevo hombre nace, porque esta carne muere en el desierto. Entonces, dentro hay un nuevo hombre que se hace uno con el Espíritu. Y dentro fluyen aguas de vida eterna. Esto es lo que se debe enseñar a las personas, pero estas enseñanzas no las dan. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento a las personas. Y vienen y aseguran cosas que ni han visto ni han oído. Nadie se hace nueva criatura en el Señor con el bautismo de Juan. La nueva criatura aquí en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque también en el desierto Dios borra los pecados, ya no los cuenta más. Lo que no ocurre en la conversión de Juan. No es lo mismo. En el bautismo de Juan, Dios te acepta como eres y pasas a obrar. Pero aquí, en 2 Corintios 5:17, Dios borra los pecados, ya no los cuenta más. Y en este lugar nadie ya no puede juzgarte más, solo el Señor. O la misma persona que está en tu misma condición. Es la única que puede juzgarte.
El que no esté en tu condición no puede juzgarte, por lo mucho que falles. ¿Por qué? Porque tú ya eres nueva criatura en el Señor. Los pecados que cometieres, Dios los va a borrar, ya no los cuenta. Pero ahora tú ya no pecas conscientemente. Pero si pasare, el Señor borra los pecados. O sea que esta persona en 2 Corintios 5:17 es diferente al bautismo de Juan. Vuelvo a reiterar, el bautismo de Juan, Dios te acepta como eres, pero a la larga vas a tener que pasar muchos procesos hasta llegar en el desierto. Pero una vez que llegas en el desierto, allí es donde Dios borra los pecados, ya no los cuenta. Nadie que no esté en tu condición no puede juzgarte más, solo Dios. Por eso el hombre de 2 Corintios 5:17 anda con temor y temblor en la presencia de Dios. Si no obedeciere, el Señor mismo le sentenciará. O sea que es una persona que ya vive por fe y está lleno de armas de justicia. O sea, es alguien que no puede callar más con las cosas que ha vivido y ha visto y ha oído en el desierto. O sea que son cosas totalmente diferentes. El bautismo de la conversión de Juan y el bautismo del mismo Cristo, aquí de nacer en el agua y del Espíritu Santo, son dos cosas diferentes. Pero en este verso bíblico se ha atribuido el bautismo de Juan. Por eso vemos a la gente mucho presumir, ya se han bautizado. No es suficiente. Y aquí hablo más sobre los escogidos y escogidas de Dios que tienen que pasar por esto. Otras personas pueden bautizarse con el bautismo de Juan por conversión, no pasa nada. Si mueren, van a ir con Dios. Pero los escogidos de Dios tienen que pasar sufrimientos. Después del bautismo de Juan, va a llegar otro bautismo en el desierto, donde uno se hace nueva criatura en el Señor. Las aguas de vida eterna en Cristo ya fluyen en ti. O sea, hay que hablar de estas cosas, porque nos han engañado toda la vida. Esta enseñanza mucha gente nunca la han escuchado, porque hay falsos maestros y falsos profetas. Y por eso hemos escuchado a los calvinistas decir que ya no existen ni apóstoles, ni profetas, ni nada. Y gente que afirman estas cosas, en vez de hablar la verdad de que hoy día, por la vanidad de la vida, la gente ya no busca al Señor en verdad, en espíritu. Los ministerios, los 5, siguen vigentes. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Entonces, si escuchamos esto, Dios no ha cambiado. Lo que pasa es que la gente rechaza la cruz de Cristo y siguen sus propios caminos. Por eso no podemos escuchar estas enseñanzas. Aquí no se habla con imaginación, es algo que se vive. Se vive esto, digo verdad en Cristo, no miento. Para que llegues a esto tienes que vivirlo. Es como una escena de superlibro, que cuando llega el momento de la acción la Biblia se abre. Entonces los jóvenes y el androide entran en la escena. Esto es vivir la palabra de Dios. O sea, tienes que entrar. Escudriñar la palabra de Dios no es tomar el libro y leerlo y meditar y pedir sabiduría a Dios, no. No es que no vas a quedarte con algo, pero la perfecta sabiduría no la vas a adquirir hasta que tú mismo vengas a formar parte de esta palabra. O sea, tienes que ser tú mismo con tu propia vida, vivir la palabra de Dios en Cristo. O sea, tú vienes a formar parte de esto. Esto es lo que vivían los apóstoles y el mismo Cristo. O sea, tú entras en la escena, tienes que ver la escena con los ojos. Esto es escudriñar las escrituras. De donde una vez que ya has vivido eso, ya no te hace falta tanto leer mucho. Una vez que llegas en un capítulo, en los versos bíblicos, ya sabes de lo que se habla. Esto es vivir la palabra de Dios. Esto es escudriñar las escrituras. No como escuchamos hoy, que si un presidente de, no sé, movimiento internacional, han ido a hacer cursos de no sé cuántos años, ahora ya son doctores de la palabra de Dios, con argumentos vanos. La palabra de Dios dice, esto no significa absolutamente nada. Los documentos certificados no sirven para Dios. Se vive la palabra de Dios en el desierto.
tu testimonio es vida eterna en Cristo Jesús y para los que te escuchan. O sea, aquí quiero terminar diciéndoles que el bautismo de la conversión de Juan no es nueva criatura en Cristo. Ahí Dios te acepta como eres, pero vas a tener que vivir muchas experiencias hasta llegar a ser una nueva criatura en el desierto. Pero el bautismo de 2 de Corintios 5:17, ahí es donde uno se hace nueva criatura en Cristo Jesús. Ahí eres un verdadero hijo o hija de Dios, donde solamente Dios es el que ya te juzga. Nadie más puede juzgarte a no ser que esté en tu misma condición. Hay que decir estas verdades. ¿Por qué? Porque si no, vamos a seguir viviendo en el engaño. Entonces, para terminar y confirmar eso, les voy a decir claramente, cuando Cristo fue crucificado en la cruz, todo el mundo sabe que cuando el soldado viene con la lanza y se lo clava en el costado, salió agua y sangre. Esto muestra claramente que esta agua que salía en Cristo es la misma con la cual reciben los que creen en Él en el desierto. Por eso le está hablando aquí que el que cree en mí, como dicen las Escrituras, dentro de Él fluirán aguas de vida eterna. O sea, ríos de agua de vida eterna. Lo mismo que salió a Cristo dentro cuando le dieron con la lanza, es lo mismo que tienen los creyentes que han pasado por el desierto. No es algo imaginario, se siente. Las aguas corretean dentro. Son aguas de vida eterna. Por eso Cristo sabía que iba a vivir. Porque aunque le mataran, porque ya vivía por fe. O sea, esto le daba vida eterna, aunque moría en la cruz. Iba a resucitar, por eso lo adelantó. Porque cuando salió en el desierto, estas aguas ya estaban en él. Así también el que trabaja para Dios lo sabe. O sea, no es una cosa que vas a imaginar. El que está con Dios sabe que está. Y tiene vida eterna. O sea, hay que entender estas cosas, son muy importantes. Para que no sigas viviendo en el engaño. La palabra de Dios no es imaginación, es revelación con poder. Por eso el Señor dice a Nicodemo, de cierto te digo que lo que oímos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Lo mismo dijo Pedro en sus cartas, podéis leer. Los hombres de Dios no hablan con imaginación, viven, o sea, se vive la palabra de Dios. Son testimonios reales con el poder de Dios. No ir haciendo investigaciones, que si la exégesis, muchas cosas más, que si la palabra de Dios en hebreo dice, no sé, esto no sirve. Esto es revelación, poder de Dios, sabiduría de lo alto. Por eso nosotros tenemos que hablar con verdad. Hay que defender la verdad del Evangelio con poder de Dios. No simples palabras fingidas. La gente que hablan con la vanidad de su mente y se creen sabios, sino que no saben nada. Y Pablo lo dice claramente. Si alguien se imagina que sabe algo, sino que no lo sabe de la manera que debe ser, es porque aún no sabe nada. O sea, hay que vivir más en el Señor para entender cosas que oído no han oído, ni ojos han visto, ni han llegado al corazón del hombre. Todo eso se adquiere en el desierto. Yo les muestro un mejor camino en el Señor, para que no sigan viviendo en el engaño. Hay poca gente que conoce estos temas, pero quizás no lo han hablado o quizás lo han hablado. Para algunos quizás tienen temor para que la gente no escuche. Solamente adelantemos estas cosas, quizás cuando alguien llegue en un momento así, para que entienda, esto pueda ayudarle. Es la verdad de Dios, no nuestra. El mismo Espíritu nos testifica que tenemos que hablar estas cosas y no guardarlas, porque nadie va a llevar eso. Todo acaba aquí. La vida eterna sigue. Y hay de nosotros si no predicamos el Evangelio, como dijo Pablo el apóstol. O sea, no puedes guardar las cosas que has vivido en el Señor y ocultarlas a la gente, mucho más a Dios.
el Señor te va a pedir cuentas con esto. Así que sé valiente. No importa si la gente escuche o deje de escuchar. Tu misión es proclamar la verdad del Evangelio, la verdadera revelación de la palabra de Dios. Por eso sigo recomendando y aconsejando a hermanos y hermanas en la fe que si alguien no tiene suficiente conocimiento en la palabra de Dios, mejor que deje. No hables de lo que no entiendes, porque el Señor está sentado arriba. Sus ojos miran por todas partes, sus párpados se examinan, y algún día vendrá y dará a cada uno según sea su obra. Que el Señor les guarde.